Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 16. Campanadas a medianoche. Hemos oído las campanadas a medianoche, señor Shallow. Shakespeare, Enrique IV. Segunda parte. Cordelia había estado nerviosa ante la idea de acercarse al Ruelle Infierno, dado lo que había pasado en el cabaret de París, pero el portero, un tipo rechoncho, de hombros anchos, mandíbula cuadrada y ojos de sapo, solo le echó una mirada superficial antes de dejarla pasar. Parecía que era una visitante conocida, algo que Cordelia no estaba segura de encontrar complaciente. No había estado en el Ruelle tantas veces, pensó, pero parecía que había causado impresión. Era la primera vez que asistía sola al salón de subterráneos. No le había contado a nadie lo que planeaba. Eso la hacía sentirse un poco culpable, pues Anna había sido muy amable con ella, y Alastair se había pasado el día en la biblioteca del instituto, con Christopher y Thomas, buscando formas de ayudarla. Cuando había vuelto al instituto con los demás desde la casa de Chiswick, habían encontrado a los chicos esperándolos en la capilla. Por lo visto, Christopher acaba de volver de Limehouse, donde habían conseguido un amuleto en la tienda mágica de Hypatiabex. Parece que hay muchos de este tipo, había dicho, mostrando celo. Era de plata, redondo como una moneda, con un alfiler en la parte de atrás que permitía llevarlo como un broche. Amuletos protectores contra Lilith. Hasta los mundanos solían usarlos, y también los cazadores de sombras antes de que se inventaran los rituales de protección. Tiene grabados los nombres de los 3 ángeles que se enfrentaron a Lilith, los que bendijeron la pistola de James, Zambi, Sansambi y Semangelaf. Trazó las letras hebreas con el dedo. Antes de darle el amuleto a Cordelia. No impedirá que siga siendo su paladina, pero quizá disuada a Lilith de acercarse a ti. Esa noche, después de la cena, se lo había prendido a la manga del vestido azul antes de salir por la ventana, con una disculpa mental hacia Alastair, pues no tenía sentido decirle a dónde iba, solo conseguiría preocuparlo, y apresurarse a parar un carruaje de alquiler en la calle. Había estado demasiado preocupada por Matthew para poder dormir. Las palabras de Anna no se le iban de la cabeza, ahora es él el que necesita ayuda. Un tipo de ayuda que me temo que yo no puedo darle porque la rechazaría. ¿Sabía Anna el problema que Matthew tenía con la bebida? Y lo supiera o no, ella, Cordelia, sí que lo sabía, y no había vuelto a hablar con él sobre el tema desde que habían regresado a Londres. Había estado demasiado enfadada, demasiado preocupada por protegerse del tipo de dolor que su padre le había causado. Pero Matthew se merecía, y necesitaba, tener a sus amigos. Y el instinto le decía que si podía encontrarlo en algún sitio, sería en el Ruelle. El lugar estaba atestado, como siempre. Esa noche, el salón principal estaba decorado con un tema invernal, las paredes de un azul profundo y esculturas de papel maché representando árboles cargados de nieve colgados en el aire. El suelo estaba cubierto con nieve artificial, hecha de algo parecido a pequeñas perlas. Las puntas de las botas negras de terciopelo de Cordelia las desperdigaban al andar, se volvían de colores al levantarse en el aire, reflejando arcoíris en miniatura. Había imágenes de la luna, en sus diferentes fases, llena, media y creciente, estampadas por todas partes en pintura dorada. Cordelia estaba sorprendida, no hacía tanto que había estado allí, y el tema había sido la celebración de Lilith, así que se había preparado para encontrarse lo mismo. Fue un alivio ver el cambio, e intentó mirar alrededor. De forma discreta, buscando una cabeza de rizos rubios conocida. Como siempre, había sofás y divanes bajos repartidos por todo el salón, y los subterráneos se apiñaban en ellos, la mayoría charlando animados.
Había vampiros con caras empolvadas de blanco, y licántropos ataviados con traje, hadas vestidas de camareras, con rizos como caracolillos asomándose por debajo de las cofias, se movían entre los invitados, llevando bandejas de bebidas. Un brujo desconocido con orejas de gato se hallaba sentado frente a un gnomo vestido con un traje de raya diplomática, y ambos discutían sobre las guerras Boer. Pero no vio a Matthew. Cordelia suspiró frustrada, justo cuando la misma Hypatia Vex le dirigía una mirada. Esta llevaba un vestido plateado que se extendía alrededor de sus pies como un estanque, pero de alguna manera conseguía no tropezar con nada al andar, magia, seguramente, y sobre la cabeza, un enorme tocado azul marino en cuyo centro había una perla blanca, del tamaño de un plato, con grabados que la hacían parecer una luna. Cazadora de sombras, dijo Hypatia, agradable, ya que insistes en acudir a mi salón, te agradecería que te sentaras. No sabes lo nerviosos que se ponen mis invitados cuando hay nefilim rondando cerca. Cuando Cordelia conoció a Hypatia, le había parecido aterradora. Esa noche, se limitó a sonreírle educadamente. Buenas tardes, Hypatia. El sombrero te hace juego con los ojos. Los ojos de Hypatia, cuyas pupilas tenían forma de estrella, brillaron ligeramente. Cordelia conocía lo suficiente a Hypatia para saber que un poco de adulación era muy útil a la hora de hablar con ella. Gracias. Fue un regalo de un sultán. No recuerdo cuál. No, no tengo ninguna intención de quedarme y molestar a tus invitados, aclaró Cordelia. Solo he venido a ver si Matthew estaba por aquí. Las cejas perfectamente depiladas de Hypatia se alzaron. Me inquieta que los cazadores de sombras hayan decidido que el lugar más probable para encontrar a los miembros díscolos del enclave sea mi salón. No es un miembro díscolo del enclave cualquiera, puntualizó Cordelia, es Matthew. Repuso Hypatia, pero a Cordelia le pareció ver un destello de compasión en sus brillantes ojos. Bueno, en cualquier caso, es probable que hayas hecho bien en venir. Deseaba hablar contigo. ¿Conmigo? Cordelia estaba asombrada. ¿De qué? ¿Es un asunto privado? Ven conmigo, contestó Hypatia, en un tono que no admitía protesta. Tom el Redondo puede encargarse del salón mientras no estamos. Sin tener ni idea de quién podría ser Tom el Redondo, Cordelia siguió a Hypatia por la estancia, intentando no pisarle la cola plateada, que se deslizaba y resbalaba sobre la nieve artificial. Hypatia llevó a Cordelia a través de una puerta en arco hasta una pequeña habitación circular, en la cual dos elegantes sillas flanqueaban una mesa en la que había incrustado un tablero de ajedrez. Al lado, una caja de palisandro contenía las piezas, y una alta estantería, que sorprendentemente no contenía ningún libro, descansaba contra la pared más lejana. Hypatia se sentó y le hizo un gesto a Cordelia para que hiciera lo mismo al otro lado de la mesa. Cordelia confiaba en que Hypatia no quisiera jugar una partida. El ajedrez era algo que Cordelia asociaba con James, con entrañables tardes hogareñas en Curzon Street, donde se sentaban juntos en el sofá, a la luz del fuego. Deja de soñar despierta, niña, dijo Hypatia. Hay que ver. Pensarías que me has oído. He dicho, ¿así que te has convertido en una paladina? Cordelia se sentó con tal ímpetu en la silla que la espalda le rebotó en el respaldo. Oh, Raziel. Había sido una estúpida, ¿o no? El cabaret del Enfer, dijo. Te lo han dicho ellos, ¿no? Hypatia asintió, mientras la perla de su tocado brillaba. Pues sí. Hay una extensa red de cotilleos entre los subterráneos, como bien deberías saber, contestó, mientras medía a Cordelia con la mirada. ¿Magnus sabe lo del asunto del paladín? No, y te pediría que no se lo contases, aunque sé que, de todas formas, puede que lo hagas. Aún así. Te lo pido. Hypatia no respondió a la petición de Cordelia. Ha habido paladines cazadores de sombras, claro, pero, dijo,
Cordelia alzó la cabeza. También podría ser que fuera Hipatia quien lo dijera. Pero yo soy diferente. No hay ninguna luz santa en ti, respondió Hipatia. Miró a Cordelia con sus insondables ojos de estrella. He visto los vacíos entre mundos y lo que habita en ellos, dijo. He conocido a los ángeles caídos de la guerra celestial y los he admirado por su acerado orgullo. No soy de los que huyen de las sombras. Se encuentra belleza en los lugares más oscuros, y Lucifer fue una vez el más bello de todos los ángeles del cielo. Se inclinó hacia adelante. Entiendo el deseo de acercarse a semejante belleza oscura y semejante poder. No te he traído aquí para juzgarte. Cordelia no dijo nada. A lo lejos, podía oír las risas atenuadas que provenían del salón, pero las sentía como si fueran parte de otro planeta. Se dio cuenta de que la situación era una especie de ajedrez, un ajedrez sin piezas que se jugaba con palabras e insinuaciones. Hipatia no había mencionado el nombre de Lilith, a pesar de que Cordelia sabía que estaba muy interesada en ella. Estás en lo cierto. No estoy ligada a un ángel, afirmó Cordelia. Pero no sabes a quién he jurado lealtad, y yo prefiero no decirlo. Hipatia se encogió de hombros, aunque Cordelia supuso que estaba, cuando menos, decepcionada. Así que no deseas dar nombres. Al final acabaré averiguándolo, sospecho. Porque cuando los cazadores de sombras descubran lo que has hecho, será un escándalo que sacudirá los cimientos de su mundo. Sonrió. Claro que imagino que tú lo sabes, y no te importa. Como paladín, ahora eres más poderosa que cualquiera de ellos. No fue un poder que yo quisiera, explicó Cordelia. Me engañaron para hacer el juramento. Me embaucaron. ¿Un paladín a la fuerza? Preguntó Hipatia. Eso es bastante excepcional. No me crees, señaló Cordelia. Y, sin embargo, estoy desesperada por romper este vínculo. Haría lo que fuera porque alguien me dijese cómo dejar de ser un paladín. Hipatia se recostó en la silla, con mirada pensativa. Bueno, comenzó, dejar de ser un paladín es bastante fácil. La cosa es hacerlo y sobrevivir. Por supuesto, el paladín puede ser rechazado por aquel a quien sirve. Pero que después de ese rechazo sigas viva, bueno, no apostaría mi dinero a ello. Cordelia dejó escapar un largo suspiro. No creo que el ser al que estoy ligada quiera rechazarme, explicó. Sabe que yo no he buscado esto. Que mi servicio es contra mi voluntad. Que voy desarmada, que no levantaría un arma, ni por error, al servicio del demonio que me ha engañado. Vaya, repuso Hipatia. Parecía, a su pesar, interesada en el drama de la situación. Eso sí que es comprometerse. Un cazador de sombras que no piensa luchar. Meneó la cabeza. La mayoría de los paladines han servido con entusiasmo a sus respectivos demonios. Y los que se negaron a hacerlo, fueron destruidos por sus maestros a modo de advertencia. De momento, tienes suerte. Cordelia tembló. Lo que me estás diciendo es que no se puede deshacer. Estoy diciendo que intentarlo es una pérdida de tiempo. Céntrate más bien en la idea de reconducir ese poder hacia algo bueno. No puede salir nada bueno del poder del mal. No estoy de acuerdo, replicó Hipatia. ¿Te cargaste, qué? ¿Una docena de demonios naga en París? Y varios más aquí en Londres. Podrías llegar a ser la cazadora de sombras más grande y efectiva del mundo. Aunque estuviera dispuesta a alzar mi espada en nombre de un demonio. Explicó Cordelia, los otros demonios me reconocen como un paladín. Huyen de mí. Me acaba de pasar hoy. Pues, invócalos. ¿Entonces no podrán huir? Hipatia sonó aburrida. Eres un paladín. Simplemente busca un lugar, y mejor si tiene una historia oscura, un lugar de muerte y horror, marcado por la tragedia, y pronuncia las palabras Cacodemon invocat, y... para.
Cordelia levantó las manos. No voy a hacer eso. No voy a hacer nada que invoque demonios. Bueno, muy bien, replicó Hipatia, claramente ofendida. Solo era una idea. Miró a Cordelia fijamente, pero antes de que pudiera decir nada, la estantería se deslizó hacia un lado como una puerta corrediza, y apareció Magnus, muy elegante de azul real. Hipatia, cariño, dijo. Tenemos que irnos ya si queremos llegar a París a tiempo para la actuación de la tarde. Le guiñó un ojo a Cordelia. Un placer verte, como siempre, querida. ¿A París? Repitió Cordelia. No sabía que ibais a... Quiero decir, seguro que lo pasaréis muy bien. Pensé que podría charlar con Madame Dorotea en el cabaret de l'Enfer, explicó Magnus. Una bruja que dice que puede comunicarse con los muertos, en fin. Muchos de ellos son charlatanes o farsantes. No me verás cerca de un sitio tan sucio, declaró Hipatia, y se levantó de la silla. Pero hay otras muchas cosas en la ciudad de la luz que me gustaría hacer. Inclinó la cabeza en dirección a Cordelia. Cuídate, pequeña guerrera. Señaló en dirección a la sala principal. Tu chico está aquí. Ha llegado hace poco, pero estaba disfrutando demasiado con nuestra conversación para decírtelo. Discúlpame. Sin más, Hipatia se volvió y siguió a Magnus por el hueco de la estantería, que se cerró tras ellos. Cordelia se apresuró a ir a la sala principal, donde divisó a Matthew solo en una mesa, vestido de terciopelo verde oscuro y bebiendo algo burbujeante de un vaso alto. Miraba la bebida, y le daba vueltas y más vueltas al vaso, como si fuera una bola de cristal y pudiera ver en ella su futuro. Solo alzó la cabeza cuando Cordelia se acercó. La joven vio enseguida por qué Anna estaba preocupada. Matthew tenía las ojeras de un color amarillo verdoso y moratones en las comisuras de la boca. Le temblaron las manos al agarrar el vaso, y tenía las uñas mordidas. Algo que Cordelia nunca había visto en él, pues normalmente Matthew se cuidaba mucho las manos. ¿Cordelia? Exclamó sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí, en el ruelle? Cordelia se sentó frente a él. Vio que se había manchado las manos de pintura dorada, del vaso que sujetaba, y también se le había quedado un poco en una mejilla. Parecía extrañamente festivo, algo que no casaba con su mal aspecto. He venido porque he pensado que estarías aquí. Creía que no querías verme. Tenía razón, claro. Ella le había dicho eso, porque era lo sensato, porque no verlo a él ni a James era la forma más razonable de hacer las cosas. Pero en esos momentos no había nada sensato en su vida. Estaba preocupada por ti, admitió. Me extrañó que no vinieras a Chiswick House. Ariane dijo que estabas haciéndole un favor, pero me pregunté si... Efectivamente, estaba haciéndole un favor, afirmó Matthew. Una pequeña labor de investigación. No soy completamente inútil, ¿sabes? Supongo que estaba preocupada, no solo por ti, también por si no querías verme. Que fuera por eso por lo que no habías venido. Estoy seguro, dijo, de que no vamos a discutir sobre cuál de los dos no quiere ver al otro. No parece muy productivo. No, no quiero discutir de nada, aclaró Cordelia. Suspiró. Quiero que dejes de beber, dijo. Quiero que le digas a tu familia la verdad sobre lo que pasó hace 2 años. Quiero que te reconcilies con tus padres, y con James. Y quiero que seas brillante y maravilloso, que ya lo eres, y feliz, que no lo eres. Una cosa más en la que te he fallado, repuso en voz baja. Tienes que dejar de tomártelo así, replicó Cordelia. No me estás fallando a mí, ni le estás fallando a tu familia. Te estás fallando a ti mismo. Le tendió la mano, impetuosa. Él la cogió y cerró los ojos mientras entrelazaba sus dedos con los de ella. Matthew se mordió el labio y Cordelia recordó cómo era besarlo, el sabor a cerezas y la suavidad de su boca.
como le había hecho olvidar todo lo demás, como había sentido que era la bella Cordelia, una princesa de cuento. Él le apretó el centro de la palma con el pulgar y dibujó un círculo, y el roce de su piel hizo que un escalofrío le recorriera todo el brazo. Cordelia tembló. ¿Matthew? Él abrió los ojos. La chaqueta de terciopelo los hacía parecer de un verde más oscuro, del color de las hojas del helecho o del musgo. Mi hermoso Matthew, pensó, más bello aún por estar tan deshecho. Raziel, dijo él, con voz rasgada. Esto es una tortura. Entonces, paremos, repuso Cordelia en voz baja, pero no retiró la mano. Es una tortura que me gusta, añadió él. El mejor dolor. Durante tanto tiempo no he sentido nada, he mantenido cualquier experiencia o pasión a una distancia de seguridad. Pero entonces tú. No, lo detuvo Cordelia con suavidad. Pero él siguió, y no la miraba a ella, sino más allá, como si contemplara una escena imaginaria. Solían hacer una especie de daga plana, un objeto estrecho que podía pasar por las rendijas de la armadura. Una misericordia, apuntó Cordelia. Hecha para rematar a un caballero herido. Lo miró alarmada. ¿Quieres decir qué? Matthew dejó escapar algo parecido a una risa. Quiero decir que, contigo, no tengo armadura. Lo siento todo. Para bien y para mal. No deberíamos estar hablando así, dijo Cordelia. Le apretó la mano, con fuerza, y luego se la soltó y enlazó sus propias manos para evitar la tentación de volver a cogérsela. Matthew, tienes que decirle a James. ¿Decirle qué? Lo cortó Matthew. Estaba pálido y tenía una ligera capa de sudor en la frente y las mejillas. ¿Que te amo? Ya lo sabe. Se lo he dicho. No cambia nada. Me refiero a decirle lo que pasó, explicó Cordelia. En el mercado de las sombras. El hada, la poción. Será más fácil contárselo a él que a tus padres, y luego él puede ayudarte a contárselo a ellos. Matthew, este secreto te está envenenando la sangre. Tienes que deshacerte de él. A mí me lo contaste, tienes que ser capaz de... Te lo conté porque tú eras ajena a la situación, indicó Matthew. James conoce a mi madre de toda la vida. Es su madrina. Su voz era neutra. La verdad es que no sé si él podría llegar a perdonarme realmente por haberla herido. Creo que te lo perdonaría todo. Matthew se puso en pie y casi hizo caer su vaso. Permaneció así durante un momento, agarrado al respaldo de su silla, tenía el pelo pegado a la frente. Por el sudor y los ojos vidriosos. Matthew, dijo Cordelia, alarmada. Matthew, ¿qué? Él salió disparado de la sala. Recogiéndose las faldas del vestido de lana, Cordelia corrió tras él, sin molestarse en recuperar su abrigo. Alcanzó a Matthew fuera del ruelle, en Berwick Street. La luz brillante de las antorchas de nafta se le clavaba en los ojos, haciendo que Matthew no fuera más que una sombra en contraste con los carruajes cubiertos de nieve que pasaban. Estaba de rodillas, vomitando en la acera, con los hombros temblando. ¿Matthew? Cordelia quiso ir hacia él, horrorizada, pero le extendió una mano para apartarla. Aléjate, ordenó él, brusco. Temblaba y se abrazaba a sí mismo, intentando controlar los espasmos. Por favor. Cordelia se apartó mientras los transeúntes seguían pasando sin pararse a mirar a Matthew. No iba cubierto por ningún glamour, pero un caballero vomitando en las calles del Soho tampoco era algo tan raro. Finalmente se puso en pie y se acercó a una farola, apoyó la espalda en ella, y con manos temblorosas, sacó una petaca del interior de la chaqueta. No, Cordelia fue hacia él. Es agua, dijo él, casi sin voz. Sacó un pañuelo de lino del bolsillo del pecho y se limpió las manos y la cara. El pelo mojado de sudor le cubría los ojos. Mirarlo resultaba, de algún modo,
intensamente doloroso, pensó Cordelia. Igual que el contraste entre la ropa cara y el pañuelo de marca, y los ojos rojos y las manos temblorosas. Matthew guardó la petaca, hizo una bola con el pañuelo y lo tiró a la alcantarilla. Alzó los ojos inyectados en sangre para mirarla. Sé lo que me has dicho dentro. ¿Qué quieres que deje de beber? Bueno, lo he intentado. No he probado el alcohol desde ayer. ¡Ay, Matthew!, exclamó Cordelia, deseando acercarse a él, y ponerle la mano en el brazo. Pero algo en la postura de él, tieso, a la defensiva, la retuvo. Sé que no es tan simple. No se puede parar sin más. Siempre pensé que yo sí podría, repuso él. Creía que podría dejarlo cuando quisiera. En París lo intenté, el primer día. Y casi me muero. Lo disimulaste muy bien, respondió ella. No pude aguantar ni 12 horas, confesó él. Sabía que en ese estado no te serviría de nada. No es una excusa, pero es el motivo por el que te mentí. No te llevé a París para que estuvieras aguantándome mientras tenía convulsiones tirado en el suelo. Cordelia sabía que podía decirle que eso había sido una estupidez, que ella habría preferido cuidarlo mientras pasaba la abstinencia que le mintiera. Pero no parecía el momento, sería como darle una patada a Oscar. Déjame que te lleve a casa, pidió Cordelia. Puedo ayudarte, recuerdo que cuando mi padre intentaba dejarlo. Pero nunca lo consiguió, ¿verdad? Preguntó Matthew, con amargura. El aire frío le revolvió el pelo cuando apoyó la cabeza contra la farola. Sí, me voy a casa, dijo, cansado, pero me voy solo. Matthew. No quiero que me veas así, replicó. Lo odio. Sacudió la cabeza, con los ojos cerrados. No puedo soportarlo. Cordelia. Por favor. Al final, todo lo que le dejó hacer fue pararle un carruaje y ver cómo se subía a él. Mientras el vehículo partía, a la luz de las farolas, ella lo vio echarse hacia adelante y apoyar la cabeza en las manos. Cordelia volvió hacia el Ruelle Infierno. Necesitaba un recadero para enviar un mensaje, varios mensajes, lo antes posible. Esa noche, Jessie no cenaba con ellos. Lo cual, según dijeron Will y Tessa, era completamente normal. Había tenido ese día su ceremonia de protección, en la ciudad silenciosa, y aunque Jem había dicho que todo había ido bien, era natural que estuviera cansado. Pero Lucy seguía preocupada, aunque intentaba disimularlo, y James estaba convencido de que el estado de ánimo de Jessie tenía que ver con Grace. Picoteaba desganado su comida, mientras las voces de su familia lo envolvían. Bridget no sabía dónde había puesto el árbol de Navidad, y ella y Tessa lo habían buscado en todos y cada uno de los armarios del instituto. Además, Tessa y Will estaban de acuerdo en que Alastair Carstairs era un joven muy bien educado, y recordaban cuando él y James tuvieron que encargarse, el día de la boda de James y Cordelia, de llevarse de la recepción a un Elías borracho antes de que montara una cena. Algo que solo hizo que James pensara en Cordelia, lo que le pasaba constantemente esos últimos días. Después de la cena, James se retiró a su habitación. Se quitó la chaqueta y estaba desatándose las botas cuando vio un trozo de papel metido en la esquina del espejo. Lo sacó, mientras fruncía el ceño. Alguien había garabateado la palabra tejado en mayúsculas, y tenía una ligera idea de quién podía haber sido. James cogió un abrigo de lana y se dirigió a la escalera. Para llegar al tejado del instituto había que subir al ático y abrir una trampilla. El tejado estaba muy inclinado en casi toda su extensión, pero justo en lo alto de la escalera, donde James estaba, había una superficie rectangular, plana, rodeada de una barandilla de metal, rematada con puntiagudas flores de lis. Apoyado en la oscura barandilla estaba Jessie. Era una noche clara, las estrellas brillaban como diamantes hechos de escarcha. Londres se extendía bajo la luna plateada,
y el humo de sus chimeneas se alzaba en columnas negras que manchaban el cielo. Los tejados parecían tener una corteza de azúcar blanco. Jessie llevaba la chaqueta de vestir, una vieja de James que le quedaba demasiado corta y cuyas mangas solo le llegaban a medio antebrazo, e iba sin abrigo ni bufanda. Donde estaban, el viento del Támesis traía un frío helado, pero si Jessie lo notaba, no daba señales de ello. Debes de estar helándote, dijo James. ¿Quieres mi abrigo? Jessie negó con la cabeza. Creo que sí me estoy helando. Aún me resulta difícil, a veces, saber exactamente lo que siente mi cuerpo. ¿Cómo sabías lo del tejado? Preguntó James, mientras se acercaba a Jessie, en la barandilla. Lucie me lo enseñó, contestó Jessie. Me gusta venir aquí arriba. Me hace sentir como si aún fuera el de antes, cuando podía viajar por el aire sobre Londres. Le echó una mirada a James. No me malinterpretes. No echo de menos ser un fantasma. Es lo más solitario que te puedas imaginar. Tienes toda la ciudad a tus pies, a tu alrededor y no puedes tocarla, ser parte de ella. No puedes hablarle a la gente que ves. Solo te contestan los muertos, y los pocos como tu hermana que pueden ver a los muertos. Pero la mayoría no son como Lucie. La mayoría nos temen y nos evitan. Vernos, para ellos, es una maldición. Sin embargo, echas de menos esa pequeña parte, observó James. Es entendible. Antes, en sueños, sentía Belial. Veía los reinos sombríos que la habita. Ahora, cuando duermo, no veo nada. Y me asusta esa nada. Uno debería soñar. Jessie miró hacia el río. Había algo contenido en él, pensó James, como si hubiera pasado por tanto que ya casi nada le sorprendiera o molestara. He visto a Grace esta mañana, dijo Jessie. Me lo ha contado todo. James se agarró con fuerza a la valla. ¿Lo había supuesto y aún así? ¿Todo? Preguntó en voz baja. Lo del brazalete, contestó Jessie. Su poder. Lo que te hizo. El metal de la barandilla estaba helado, pero James no podía soltarlo. Se había esforzado mucho para que nadie supiera lo que le había pasado. Sabía que algún día tendría que contarlo, sabía que cualquier relación que pudiera tener con Cordelia dependería de ello, pero cuando pensaba en decir las palabras, Grace me controlaba, me hacía sentir cosas, hacer cosas, sentía náuseas. Jessie debía de pensar que él era digno de compasión, débil. Oyó su propia voz como desde la distancia. ¿Se lo has contado a alguien? Claro que no, contestó Jessie. Es tu secreto, tú decides con quién lo compartes. Volvió a mirar a la ciudad. He pensado en no decírtelo, añadió. En no decirte que Grace me lo había contado. Pero me parecía otra traición, aunque fuera pequeña, y te mereces la verdad. Eres tú quien debe decidir cómo contárselo a tus amigos, a tu familia, y cuándo. James hizo un gran esfuerzo para aflojar las manos de la barandilla de hierro. La sacudió, intentando recuperar la circulación en los dedos. No se lo he contado a nadie, dijo. Supongo que Grace te habrá contado que los hermanos silenciosos quieren mantener esa información en secreto. Jessie asintió. Pero eso solo me supone un alivio temporal. ¿Un alivio? Jessie pareció sorprendido. ¿No deseas contárselo a tus amigos, a tu familia? No, contestó James, calmado. Me parece que decírselo sería como revivirlo. Tendrán preguntas, me compadecerán, y no estoy preparado para eso. Hubo un largo silencio. Jessie miró la luna, visible entre las nubes. Belial usó mis manos para matar gente. Para matar a cazadores de sombras. No dejo de decirme que no había nada que yo pudiera haber hecho, pero de alguna manera aún siento, en mi interior, que podía haberlo impedido. Pero no es verdad, no podías, dijo James.
te tenía controlado. Sí, repuso Jessie, y James oyó de nuevo sus propias palabras, te tenía controlado. ¿Me compadeces? No, contestó James. Al menos, no es compasión. Me enfada que te hicieran eso. Lamento el daño que te causó. Siento admiración por la forma en que te has enfrentado a ello. No infravalores a tus amigos, recomendó Jessie, y a Cordelia, pensando que no sentirán eso mismo por ti. Se miró las manos. Sé que sé. Enfadarán con Grace, añadió. Yo estoy furioso con ella. Me enferma pensar en lo que hizo. Y, sin embargo, sigue siendo tu hermana. Nadie te culparía por perdonarla. No lo sé, repuso Jessie. Durante muchos años ha sido la única persona que me amaba. Era mi hermana pequeña. Me sentía como si mi misión fuera protegerla. Esbozó una leve sonrisa. Supongo que sabes a qué me refiero. James pensó en todos los rasguños que Lucy se había hecho en su vida, todas las veces que él había tenido que rescatarla de escaladas a los árboles que habían ido demasiado lejos, de barcas volcadas y de patos feroces, y asintió. Pero, ¿cómo voy a perdonar a Grace por hacerte lo que Belial me hizo a mí? Preguntó Jessie, tristemente. Y cuando Lucy se entere. Te adora, ya lo sabes. Siempre dice que no podría tener un hermano mejor. Querrá matar a Grace, y no agradecerá que yo se lo impida. Las leyes de la clave contra el asesinato serán lo que se lo impida, dijo James, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, era capaz de sonreír. Lucy es muy impetuosa, pero también sensata. Sabrá que tú nunca habrías aprobado lo que hizo Grace. Jessie apartó la vista hacia la cinta plateada que formaba el Támesis. Había esperado que tú y yo fuéramos amigos, comentó. Nos había imaginado entrenando juntos. No me había imaginado esto. Y, sin embargo, James sabía lo que quería decir. Esa conexión peculiar era como un lazo entre ellos. Ambos habían vivido unas vidas maleadas por Belial y Tatiana. Ambos tenían las cicatrices. Sentía que debía estrecharle la mano a Jessie, parecía lo más caballeroso, sellar el acuerdo con un apretón de manos tras prometerse que, desde ese momento en adelante, serían amigos. Por supuesto, si se hubiera tratado de Matthew, no se hubiera preocupado en absoluto por hacerlo de forma caballerosa, Matthew se hubiera limitado a abrazar a James. O a tirarlo al suelo peleando o hacerle cosquillas hasta dejarlo sin aliento. Pero Jessie no era Matthew. Nadie lo era. Matthew había traído una alegría anárquica a la vida de James, como quien ilumina un lugar oscuro. Con Matthew, James sentía la indecible alegría de estar con su Parabatai, una alegría que trascendía todo lo demás. Sin Matthew, la imagen de Chiswick House se le aparecía en la mente, con sus espejos rotos y relojes detenidos. El símbolo de la tristeza congelada en el tiempo, interminable. Basta, se dijo James. Céntrate en el presente. En lo que puedes hacer por Jessie. Ven conmigo, mañana, dijo, de repente, y vio que Jessie alzaba una ceja. No te digo a dónde, tendrás que confiar en mí, pero creo que te gustará. Jessie rió. De acuerdo, contestó, me fío de ti. Frunció el ceño mientras se miraba las manos. Y creo que tienes razón. Me estoy congelando. Se me están poniendo los dedos azules. Bajaron por la trampilla hasta el ático, que James pensó que seguramente no habría cambiado mucho desde que sus padres eran jóvenes. Jessie volvió a su habitación, y James a la suya, donde vio que Bridget había metido bajo la puerta un sobre ligeramente arrugado. Por lo visto, mientras él estaba en el tejado, Neddy le había llevado un mensaje. Un mensaje de Cordelia. Resultó que el plan de Anna, que Ariane había pensado que incluiría una compleja serie de maniobras que de alguna manera darían como resultado recuperar a Winston, el oro,
consistía simplemente en el uso de una runa de apertura para entrar en la mansión Bristock por la puerta de atrás y la realización de un fulminante saqueo en el hogar en el que Ariane había vivido desde su llegada a Londres. Le pareció bastante divertido. Guió a Anna hasta el invernadero, donde la jaula dorada de Winston solía tener su lugar privilegiado. Pero el estómago le dio un vuelco al ver que no estaba allí. ¿Y si sus padres, con el enfado, habían vendido a Winston o lo habían regalado? Seguro que está en otra habitación, susurró Anna. No habían dejado de susurrar desde su entrada en la casa, aunque Ariane sabía que no había nadie, y los sirvientes, desde sus habitaciones del sótano, no podían oírlas. Y además ambas llevaban runas de silencio. Aún así, había algo en la casa oscura que invitaba a susurrar. Buscaron en la planta baja, con Anna apuntando a cada esquina con su piedra de luz mágica. Como no encontraron nada, fueron al piso de arriba, moviéndose silenciosas por los suelos alfombrados hasta el dormitorio de Ariadne. En cuanto entró en su antigua habitación, Ariadne notó varias cosas. La primera, que allí estaba Winston, en su jaula, sobre el escritorio. Un platito de nueces y semillas se encontraba a su lado. El pájaro agitó las alas, feliz, al verla. «Aquí estabas», exclamó Anna, y se volvió a mirar a Ariane, que parecía aliviada, pero... Lo segundo que vio fue el estado de su dormitorio. Había esperado que estuviera desmantelado, que sus padres hubieran sacado todo lo que les recordaba a ella. Pero todo estaba en su sitio, tal como lo había dejado. Las joyas que no se había llevado se encontraban en una cajita de terciopelo, abierta sobre la cómoda, junto con su maquillaje y su peine. La ropa que había dejado seguía colgada en el armario. Su cama estaba perfectamente hecha. Están guardando las apariencias, dedujo. Por ellos, no por nadie más. ¿Quieren creer que voy a volver en algún momento? Podía imaginar la escena que ellos aguardaban, Ariane volviendo a Cavendish Square, bañada en lágrimas, y su madre revoloteando alrededor mientras ella hablaba del mundo exterior y sus crueldades, de las cosas que había creído y habían resultado ser falsas. Que no podía entender cómo había llegado a pensar que amaba a... «Pajarito bonito», dijo Winston, esperanzado. «Oh, Winston», murmuró Ariadne, y le pasó un cacahuete a través de las rendijas de la jaula. «No tengas miedo, no me había olvidado de ti. Te vienes con nosotras». Miró alrededor, sí, allí estaba su manta púrpura de ganchillo, doblada a los pies de la cama. La cogió y la desdobló. Winston miró a Anna, que se había tirado en la cama de Ariadne y observaba el encuentro divertida. «Anna», pió el pájaro. «Esa soy yo», contestó ella, encantada. Normalmente lo que Winston le decía a la gente era, «¿una nuez del Brasil?». «Problemas», añadió Winston, mirando a Anna receloso. «Anna». «Problemas». Winston lo reprendió a Ariadne, y vio cómo Anna hacía esfuerzos por no reírse, decir eso es de muy mala educación. «Anna está ayudándome con tu rescate para que podamos estar juntos otra vez. Nos vamos a quedar en su apartamento, así que más vale que te comportes». «Ariadne», dijo Winston, en una imitación de su madre llamándola, tan buena que casi asustaba. «¿Pajarito bonito? ¿Una nuez del Brasil?». Ariadne puso los ojos en blanco y tapó la jaula con la manta. «Pajarito», dijo Winston, en tono pensativo, y luego se quedó en silencio. Ariadne meneó la cabeza con tristeza mientras se volvía hacia Anna, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que la expresión de Anna había cambiado. Parecía muy seria, perdida en sus pensamientos. «¿Qué pasa?», preguntó Ariadne. Anna se quedó callada un momento antes de hablar. «Es solo que me estaba preguntando. ¿Sigues queriendo que te llamen Ariadne? Es el nombre que ya sabes, que Maurice y Flora te pusieron».
¿Y también eras Kamala? Que es un nombre precioso. No es que Ariadne no lo sea. Hizo una mueca. Supongo que la decisión es tuya. ¿De cómo quieres que te llamen? Ariadne se quedó sorprendida y emocionada. Era algo que ya sí había pensado, pero no esperaba que Anna lo hubiera hecho también. Es una buena pregunta, contestó, mientras se apoyaba en la cómoda. Los dos son mis nombres. Y como nombres, claro, representan una especie de regalo, pero también suponen, creo, un conjunto de expectativas. Mi primera familia pensó que sería un cierto tipo de chica, y no lo soy. La segunda también tenía unas expectativas de quién sería, y tampoco soy esa persona. Aún así, ambos nombres forman parte de mí. Creo que me gustaría tener un nombre nuevo, algo que una los dos. He pensado en Arati, dijo, tímida. Era el nombre de mi primera abuela. Siempre explicaba que hacía referencia al fuego sagrado, o a rezarle al ángel con una luz en la mano. Me hacía pensar en ser una luz en medio de la oscuridad. Y eso es algo que me gustaría hacer. Me gustaría que me llamaran Ari, añadió, lo que haría honor al nombre que he llevado en los últimos 12 años. Ari, repitió Anna. Estaba medio tumbada, apoyada sobre las manos y miraba a Ariadne, con una mirada intensa en los azules ojos. Llevaba el cuello de la camisa abierto y los rizos oscuros le llegaban hasta la nuca. Tenía un cuerpo estilizado, con la espalda ligeramente arqueada y la curva de los pequeños y erguidos pechos visible bajo la camisa. Bueno. No me será un nombre difícil de recordar, pues llevo ya un tiempo llamándote así. Ari, repitió, y el sonido fue diferente, como una caricia. Un futuro pareció abrirse ante Ari en ese momento. Un futuro más honesto, uno en el cual ella sería quien deseaba ser. Estaba cruzando una especie de puente, desde su antigua vida hacia una nueva, y Anna estaba con ella en ese lugar intermedio. Un lugar de transformación, donde no había compromiso, ni votos, ni promesas, solo la comprensión de que todo estaba cambiando. Se dejó caer en la cama al lado de Anna, que se volvió hacia ella con una pregunta en la mirada. Ari extendió la mano y le acarició la mejilla. Siempre. Le habían encantado los contrastes de su cara, los rasgos afilados y agudos, y la boca roja y exuberante. El azul de los ojos de Anna se oscureció mientras Anna le trazaba la línea del mentón, luego la garganta y se detenía en el botón superior de la camisa. Ari se inclinó y la besó en cuello, en el punto donde le latía el pulso y se atrevió a lamerle suavemente el hueco en la base del cuello. Pensó que Anna sabía té, oscuro y amargo y dulce a la vez. Anna cogió a Ari por la cintura, por la cadera y la acercó hacia sí. Le habló con el aliento entrecortado. Ari, deberíamos... No tiene por qué significar nada, susurró Ari. Solo tiene que ser porque lo deseemos. Nada más. Ana pareció dar un respingo, pero luego le hundió las manos en el pelo, y le buscó la boca con la suya, le mordisqueó el labio inferior y luego sus lenguas se entrelazaron. Ari siempre había dejado que Ana tomara la iniciativa, pero en ese momento las dos se hundieron juntas en la cama, y Ari le fue desabrochando la camisa a Anna, acariciándole la piel blanca y suave, las subidas y bajadas de sus ligeras curvas, mientras Anna jadeaba contra su boca. Anna alzó los brazos para abrazarla, y todo lo demás desapareció, los padres de Ari, su futuro en el enclave, su piso imaginario, todo olvidado en la marea de fuego que le barrió la piel mientras disfrutaba de las caricias y la sensación de Anna, de sus sabias manos, del placer que daba y recibía, tan intenso, brillante y delicado como una llama.